Gracias por continuar con nosotros en Lo que pasó en 7 días. Como decíamos al principio, nuestro invitado central del día de hoy es una figura que tenemos mucha estima y que vuelve a retornar a este estudio para hablarnos del tema del momento, el informe o las notas de política que emitió esta semana el Banco Mundial en el Palacio Nacional. Es el señor Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, ha sacado un libro hace poco, que estuvimos ahí presenciando su libro, casi todo sobre economía dominicana, y también es miembro del Comité Central del PLD. Bienvenido, Ivanhoe, ¿cómo está usted? Gracias de nuevo por permitirme dirigirme a tu público y qué bueno estar con una comunicadora como usted. Gracias. Que maneja los temas. Gracias, Ivanhoe. Y yo creo que lo primero es eso. Nosotros esta semana mucha gente se sorprendió cuando el miércoles pasado se daban estas notas de política que presentaba el Banco Mundial con relación a que el país, República Dominicana, ha crecido vertiginosamente en los últimos 25 años, una alta tasa de crecimiento, pero eso no se vislumbra, no se puede homologar en la clase pobre del país, donde denotan que una gran parte de la población, 1 de cada 4 dominicanos, de cada 3, vive con alrededor de 152 pesos al día. Mira, ciertamente la pobreza en la República Dominicana es alta. Yo creo que nadie puede ocultar eso. 32% quiere decir que de cada 100 dominicanos, 32 son pobres. Ahora, el mismo informe del Banco Mundial dice y señala concretamente que para el año 2004 la pobreza estaba en 50%. Quiere decir entonces que de 100 dominicanos, 50 eran pobres. De manera que el informe del Banco Mundial y también las autoridades locales, los organismos locales que tienen que ver con la data económica, dan cuenta que ciertamente ha habido un crecimiento económico sostenido durante por lo menos 15 años, con la interrupción de los años 2000-2004, en donde 2 años de estos 2000-2004 fueron de contracción fuerte en la economía dominicana, al punto que la economía decreció en términos negativos. Entonces, sí, la pobreza para el año 2004 se situó en 50% y hoy está en 32%, eso quiere decir que ha disminuido alrededor de 17-18%. Para mí eso explica que el crecimiento económico de alguna forma, de alguna manera, ha venido atacando la pobreza. Tanto así que en mis cálculos yo lo sitúo en que la pobreza se ha ido reduciendo 1.4% anual, como respuesta al crecimiento promedio anual de la economía dominicana, que se sitúa en 5.8% para el periodo 2004-2015. Si usted excluye el periodo 2000-2004, el crecimiento del Producto Interno Bruto, entonces sería de 6.2% promedio anual. Pero si usted observa la pobreza para el año 1996-2000, esta se situó para el año 2000 en 32%, de manera que del 2000 al 2004 creció de 32 a 50%, pero del 2004 al 2015 decreció de 50% a 32%. Entonces estamos hablando que ciertamente un tema político hay una interpretación, si se quiere, que no es vista la data como en forma progresiva, ¿no? De cómo se ha venido desmontando la pobreza, aunque esto no quiera decir que no tengamos una tasa alta de pobreza de 32%, pero más alta fue para el 2004 de 50%. De manera que sí, yo afirmo y sostengo que el crecimiento económico en la República Dominicana ha contribuido a disminuir la pobreza anual en 1.4%, y eso es parte de los beneficios que tiene el crecimiento económico de un país. Claro, este tema toca también mencionar los informes que cada semestre emite el Banco Central de la República Dominicana, donde vemos siempre una proyección positiva de aumento, pero es lo que mucha gente dice: ¿cómo yo puedo percibir ese crecimiento aquí en la República Dominicana? No con el informe, las notas que da el Banco Mundial, sino en la República Dominicana. Puedo decir que, por ejemplo, en este año, cuando se dijo que el Banco Central concluyó con su deuda del Fondo Monetario Internacional, puede ser un punto de balance, de avance, pero ¿cómo lo ve la población? ¿Cómo se siente en la población ese crecimiento? Mira, yo puedo decirte que esto ocurre como le ha acontecido también a la sociedad norteamericana, en donde como a diario se pasan noticias trágicas, la población termina creyendo, y lo han hecho en encuestas,
que la principal causa de muerte en los Estados Unidos son los accidentes de tránsito, cuando no es así. La principal causa de muerte en los Estados Unidos son las enfermedades relacionadas con el corazón. De manera entonces que las estadísticas ahí están divorciadas de la percepción que tiene la población. El tema de percepción. Por supuesto, aquí vemos lo propio. En las noticias negativas siempre son más resaltadas que las noticias positivas y por eso entonces la población piensa que el crecimiento económico solamente está en el Banco Central o que el crecimiento económico está en los funcionarios. Es cierto que pudiera esto ser mejor aún para la población dominicana, porque no estoy diciendo que el 32% no sea una tasa alta de pobreza. Lo que estoy diciendo que peor hubiera sido si la economía dominicana no estuviera creciendo. Y la mejor prueba de ello es que durante el periodo 2000-2004 la economía no creció y la tasa de pobreza aumentó de 32 a 50%. Por el contrario, cuando la economía ha estado creciendo en forma permanente a un promedio de 6.2% anual, la tasa de pobreza ha ido disminuyéndose en 1.4% anual. Entonces, quiere decir que ha habido un impacto positivo del crecimiento económico sobre la pobreza, aunque a nivel mediático y a nivel de la percepción la gente entienda que ese crecimiento no le llega a su casa o no le llega a sus bolsillos. Eso es lo peor, porque cuando la gente te dice, pero ¿cómo dicen que crecimos? Si yo no lo he sentido, si no me han hecho un aumento de salario, si no tengo un buen seguro médico, entre otras cosas. Ahora, todo esto del crecimiento y en economía creo que es una de las bases importantes. Es correcto toda la cantidad de préstamos a la que el país se está sometiendo para lograr fines, ahora la aprobación de 120 millones para el tema del metro, el tema de la modificación del presupuesto del año 2017, entre otros muchos temas. Préstamos, préstamos y préstamos. ¿Cómo va esto en el tema del crecimiento de la economía dominicana? Mira, definitivamente el tema de las finanzas públicas dominicanas, si no es abordado con un pacto fiscal, no va a haber forma de ir desmontando este tema del endeudamiento. ¿Sabe que le tiene miedo a la gente a la palabra pacto fiscal? Bueno, pero peor es que la economía dominicana, por el lado del sector gubernamental, es decir, del presupuesto de la nación, que cada año tengamos que financiar el presupuesto con endeudamiento. Tanto así que el endeudamiento dominicano ha ido creciendo tanto en términos absolutos como en términos relativos. Hoy día se sitúa en 37% del PIB el endeudamiento del sector público no financiero y el endeudamiento total del sector público se sitúa en alrededor del 48% del PIB. Solo del año 2015 al año 2016 el endeudamiento ha crecido en más de 2.200 millones de dólares. Entonces, quiere decir eso que es cierto que el país se está endeudando cada vez más, pero ese endeudamiento solamente se le puede poner un stop si se hace un pacto fiscal en donde se puedan abordar los problemas estructurales que tiene la estructura tributaria dominicana, así como también la estructura del gasto dominicano, tanto por el lado de la calidad del gasto como por el lado de la calidad del ingreso público. Yo creo que es mejor hacer un pacto fiscal en una economía con crecimiento y estabilidad y en un Estado democrático donde las instituciones cada día se fortalecen y con un gobierno que ha sido legitimizado a través de las elecciones con el voto mayoritario de la población, yo pienso que es el mejor momento para hacer un pacto fiscal. Peor sería de hacer un pacto fiscal o con el nombre que le quieran llamar a las finanzas públicas dominicanas en un momento de incertidumbre, en un momento en el que los indicadores económicos colapsen y haya todo un proceso de desconfianza en los agentes económicos y públicos en general. Imagínese usted que se tome en cuenta eso y se diga vamos a hacer un pacto fiscal. Pero ¿qué pasa? Cuando se hace un pacto fiscal o una reforma fiscal, que no es lo mismo, porque la reforma abarca la compleja, es más compleja. Cuando se hace esto, Ivanhoe, mucha gente cuando te suben el impuesto de cualquier cosa o una cantidad de impuestos, cuando a mí me suben del 15 al 18 o del 16 al 18 y después tal vez al 20 o al 21, yo estoy esperando carreteras en buen estado, estoy esperando seguridad en todas partes, que si yo me deslizo me pueda deslizar tranquila, estoy esperando salud, que el sistema nacional de salud sea efectivo, sea correcto, sea de calidad, estoy esperando altos niveles en los estándares de educación. ¿Cómo le podemos decir a la población de un pacto fiscal si ese tipo de elementos que son principales, y vámonos solamente con el tema de la seguridad ciudadana, no lo cuentan?
salir a la calle aquí es una odisea, salir a la calle hay que estar pendiente de todo el que te mira alrededor. ¿Y cómo le decimos a la gente? Para resolver los problemas económicos del país debemos darle un pacto fiscal, debemos aumentar, porque el pacto fiscal es aumentar de algún lado a los impuestos de la gente. Mira, no necesariamente. Yo creo que una de las grandes diferencias entre el pacto fiscal y la reforma fiscal es que la reforma fiscal normalmente en países como el nuestro se impone. El pacto fiscal, por el contrario, lo que procura es agenciar el conjunto de voluntades que intervienen en la sociedad dominicana y en las decisiones públicas y privadas para que nos pongamos de acuerdo en cuanto a cuál es la estrategia que más conviene desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista del gasto público. Yo soy de lo que pienso que el pacto fiscal se puede lograr sin poner nuevos impuestos, porque por ahí tenemos, por un lado, una alta evasión fiscal y por otro lado, por ahí tenemos también un alto nivel de gasto tributario. De manera que los ingresos tributarios potenciales del país están muy lejos de los ingresos tributarios efectivos que real y efectivamente puede capturar, puede recibir el Estado a través de la administración tributaria y arancelaria de la República Dominicana. De manera que, por ese lado, yo creo que es importante abordar el pacto fiscal, porque como usted señala, el tema de la inseguridad ciudadana tiene que ver mucho con la dotación de recursos que tienen los cuerpos que están destinados a preservar la seguridad ciudadana del país y al mismo tiempo por la estructura que tenemos hoy día de nuestras Fuerzas Armadas. Yo soy partidario de que la estructura de nuestras Fuerzas Armadas sea abordada en forma sustantiva en cuanto a que ya aquí no debe haber un ejército nacional, ya aquí no debe haber una marina de guerra, ya aquí no debe haber una fuerza aérea. Aquí lo que debemos tener es una guardia fronteriza, una guardia costera y una guardia aérea, de manera que permita solamente atacar el tema del narcotráfico y la trata de humanos. Y el contrabando, por supuesto, porque tener un ejército de alguna manera con muchos efectivos que prestan servicios o no prestan servicios, yo pienso que es mejor esos recursos humanos trasladarlo a través de un proceso de capacitación hacia la Policía Nacional, fortalecer la Policía Nacional y además no solo con el tema de los recursos humanos, sino también con parte de los recursos que se liberarían del presupuesto de esas instituciones de los cuerpos castrenses hacia la Policía Nacional, y entonces estaríamos teniendo una nueva Policía Nacional con más recursos, con más eficiencia, con más dotación de tecnología, con más apoyo logístico, y al mismo tiempo también estaríamos cuidando nuestras costas y nuestra frontera. Ya no estamos en tiempo de amenaza de guerra. Además, no creo que la tengamos. Cada día Dios nos libre. Nuestro vecino Haití es más débil y no es una amenaza para nosotros. Más amenaza es el proceso migratorio. Por eso yo pienso que entonces también el tema de la inseguridad ciudadana tiene que ver con el tema de la dotación de recursos. Yo creo que la seguridad, los servicios que están vinculados a la seguridad ciudadana no reciben o estarían recibiendo aproximadamente el 1.3, 1.4% del PIB, del presupuesto de la nación. Eso no es recurso para poder exigirle a las autoridades protección a los bienes materiales, a la vida de los ciudadanos, para que podamos, incluso, este tema pudiera ser una amenaza potencial para una de nuestras grandes fortalezas, que es el turismo. Porque un destino turístico como la República Dominicana no solamente es destino porque tenemos buenas playas o tenemos buenos atractivos naturales, sino también porque podamos ofrecerle a los ciudadanos de otros países seguridad. Que eso es lo que se busca internacionalmente para que un país sea bien visto, que tenga no solamente la calidad en los servicios y calidad de vida, sino que tenga seguridad. Pero hay un elemento también dentro de ese crecimiento que nosotros hablamos, crecimiento que menciona el Banco Mundial, crecimiento que menciona el Banco Central, que tal vez no se vea en una clase que el 32% se dice que es pobre la República Dominicana, pero si hay tanto crecimiento, ¿por qué ese crecimiento no se traduce en aumentos del sector privado y público de los salarios? De que haya un salario mejor o más equitativo a lo que la actualidad demanda. Ir al supermercado, ir a cualquier centro comercial con el salario que se tiene es estar haciendo cuenta para que llegue a final de mes, que eso es una odisea para cualquier familia dominicana. Definitivamente que ahí sí estoy de acuerdo contigo. Y a eso se agrava aún más
cuando usted observa el monto que tiene el costo de la canasta nacional de bienes y servicios de la República Dominicana, que se sitúa en alrededor de 28.000 pesos. De manera que 28.000 pesos está muy por encima del salario mínimo tanto del sector público como del sector privado mensual. De manera que yo sí creo que esa es una gran tarea que tiene no solo el sector público, sino también el sector privado, para empujar un poco los niveles salariales hacia el alza, de manera que se le pueda dotar de mayor poder adquisitivo a los trabajadores dominicanos. Y eso es una forma también de combatir la pobreza. La proyección del 2017, si este 2016, no sé si tenga algo que agregarle, de cómo han sido los informes, pero la proyección del 2017, ¿cómo vamos? Mira, y sus sugerencias. Las autoridades han estimado que para el 2007 la economía estará creciendo en alrededor de 5.5%, que la inflación se situará en un tope máximo de un 4%, que el tipo de cambio estará relativamente estable en alrededor de, a finales del año 2017, cercano al 49 por 1, y que también la confianza del país se va a mantener. Esas son las grandes proyecciones que se tiene para la economía dominicana de cara al 2017. Sin embargo, en el entorno internacional tenemos amenazas. ¿Cuba puede ser una? Cuba, más que Cuba, la nueva era económica que parecería se va a inaugurar con el ascenso al gobierno del señor Donald Trump, que es el presidente electo por el Partido Republicano y por la sociedad norteamericana, para dirigir los destinos de la economía más importante del mundo desde el punto de vista de su tamaño, aunque no así desde el punto de vista de su participación en el comercio mundial. Porque en la participación del comercio mundial, la economía más importante es China. Ahora, la economía más importante del mundo son los Estados Unidos. Y la que más nos impacta a nosotros. Por supuesto, por el gran vínculo que tenemos nosotros como país con la sociedad norteamericana, tanto en términos de la población, de la diáspora dominicana, como de la economía norteamericana, tanto por el lado de las exportaciones, por el lado de las importaciones y por el lado de las remesas. Pero con el tema de China es importante tomarlo en cuenta porque nosotros podríamos estar frente para el año 2017 a un proceso de reflación de la inflación. Reflación de la inflación. Sí. La reflación de la inflación es un concepto novedoso que se está utilizando ahora en estos días a propósito del efecto Trump, que podría tener sobre el comportamiento de los precios inducido hacia el alza, provocado por políticas deliberadas que se implementen en las principales economías del mundo. En el caso, digamos, de los Estados Unidos, a través del aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal, que se ha situado ahora en 0.75% y que se proyecta que para diciembre del año 2017 se estaría posicionando en alrededor de 1.5%. Eso estaría presionando la inflación mundial, estaría presionando la tasa de interés, estaría presionando la tasa de interés bancaria y de los instrumentos de renta fija como son los bonos soberanos, pero también al mismo tiempo estaría haciendo que el dólar norteamericano se aprecie aún más de lo que se ha estado apreciando en los mercados de divisa en el mundo. Y eso naturalmente tiene un efecto traslado hacia la importación importada. De ahí el término de reflación, porque es una demanda, es una inflación o un crecimiento de los precios inducido por políticas económicas públicas que se implementan desde países que tienen capacidad para poder influir en los mercados internacionales, tanto de bienes y servicios como también de los mercados de capitales. Yo quiero, antes de concluir, a Iván Joel, su recomendación al gobierno dominicano con relación a lo que viene, la proyección del 2017, que yo supongo que ya ellos deberán saber cómo quieren que sea ese 2017 manejado. La proyección, cómo debe manejarse. Debemos, por ejemplo, ahora, eliminar fiestas, que si no se puede, que el plan de austeridad desde que el gobierno empezó el 2012, hablamos de Danilo Medina, ha tenido austeridad por todos lados, que para mí, cuando el dinero no circula, hace más pobre la gente, para que usted sepa, pero yo quiero saber cómo se debe manejar para el 2017 la economía. He dicho en estos días, y lo repito y lo reitero en tu programa, que el norte, el accionar del gobierno dominicano para el próximo 2017 debe ser la cautela en el manejo de las finanzas públicas,
que la economía se nutre de dos componentes, el componente monetario y el componente fiscal. En el componente monetario se han dado señales de preventivas respecto a lo que podría venir desde el ámbito internacional. Pero desde el ámbito de las finanzas públicas, cautela en el gasto y cautela en todo lo que tiene que ver con los ingresos. Hay que seguir reforzando el tema de procurar disminuir la evasión fiscal, por un lado, pero también debe procurarse cada vez más que el gasto público se vaya desmontando por el lado de los gastos corrientes. Yo no soy partidario de que el gasto público dominicano se haya descompuesto como se ha descompuesto en los últimos años, no solamente ahora, sino en los últimos años, en donde el gasto corriente ha tomado una principalía tal respecto al gasto de capital que hoy día se sitúa en más de 84%. Eso quiere decir que el gasto público gubernamental termina teniendo menos impacto en términos productivos, en términos de creación de empleo permanente, en términos de economía externa, que es la que debe procurar la inversión pública en países como el nuestro. Por eso yo pienso que el pacto fiscal es necesario en la República Dominicana. Bueno, a mí me encantó la parte que él dice que para el pacto fiscal no hay que aumentarle a la gente, sino que solamente, o que se pudiera utilizar con el término de elevación de impuestos, de que se fiscalice y que se maneje eso mejor, más correctamente. Yo he estimado que los ingresos del gobierno, los ingresos corrientes pueden situarse desmontando el tema del gasto tributario y aumentando y disminuyendo la evasión tributaria en 711.000 millones de pesos. O sea que, cuando los ingresos corrientes hoy día son de alrededor de 450.000, 460.000 millones de pesos, de manera que hay un buen margen, claro que sí, exacto, para poder obtener más recursos sin más y nuevos impuestos. Como debería ser, por lo que yo decía. De verdad que muchísimas gracias a nuestro amigo y colega Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, como ustedes vieron, domina todos estos temas, que pueden conseguir su libro, Economía, casi todo sobre la economía dominicana. En la librería cuesta 600 pesos. Exacto. Oye, el precio también está muy bueno. Y vale la pena tenerlo. Vale la pena tenerlo, sobre todo porque a veces no sabemos cómo manejar ciertos temas personales, pero ahí tendrán los tips para hacerlo. Gracias a Ivanhoe y a ustedes, no se muevan que seguimos con más de Lo que pasó en 7 días.